Traté de hablar rápido igual para que no me pongan ahí en por 1.5. Así que espero que no esté tan rápido. Entonces vamos a pasar ahora a la contabilización de remuneraciones. Vamos a hablar express un poco de teoría y después ya vamos a hacer algunos asientos contables. Vamos a pasar ahí a un ejercicio. Entonces, un libro de remuneraciones para partir. La primera pregunta que surge es si todas las empresas deben llevar libro de remuneraciones. La respuesta es no. Solo empresas que tengan 5 o más trabajadores deben llevar un libro de remuneraciones, pero nosotros en la formativa lo vamos a hacer. El organismo encargado de visar o de revisar el libro de remuneraciones es el Servicio de Impuestos Internos, pero también la Dirección del Trabajo, que hoy en día de hecho no tiene que subir mensualmente los libros de remuneraciones. Y los efectos de no llevar un libro de remuneraciones, si es que lo tuviese que hacer, es que quizás, o sea, no quizás, las remuneraciones que yo no lleve en libro de remuneraciones no las puedo pasar como gasto. ¿Ya? Y que no lo pueda pasar como gasto significa que tengo mayores utilidades, y que tenga mayores utilidades significa que pago más impuestos. Entonces, según el Código del Trabajo, un libro de remuneraciones debe contener todos los datos del empleador, razón social, RUT, actividad comercial o giro que se le dice domicilio, todos los datos del trabajador que van a ir en filas hacia abajo y hacia el lado vamos a poner todos los saberes imponibles, haberes no imponibles, descuentos legales y otros descuentos, es decir, todos los saberes y todos los descuentos del trabajador. Otra cosa súper importante que no les mencioné, tienen que ir días trabajados en el mes. Entonces aquí está un poquito desordenado porque no me cabía todo hacia el lado. Los libros de remuneraciones son súper largos en columna. Entonces, por ejemplo, va el RUT del trabajador, el nombre y apellido o apellido-nombre, los días trabajados, obviamente arriba de esto van todos los datos de la empresa, si hizo horas extra, cuánto es su sueldo base, gratificación, cuánto se le paga por horas extra y otros haberes imponibles que también se pueden desglosar. Por ejemplo, si hay, no sé, bono por meta de venta, si hay comisiones, lo que sea, imponible tiene que ir hacia el lado. Y luego va el total imponible. Luego viene lo no imponible, colación, movilización, otros no imponibles. Total haberes no imponibles, total haberes. Luego vienen todas las leyes sociales hacia el lado, AFP, AFC, seguro de cesantía, impuesto único, anticipo de sueldo si es que hay, total descuentos y por último va el líquido a pago. Después vienen tres cosas que están ahí abajito que nosotros le llamamos aporte empleador o aporte patronal, que se le llama, como viene a la antigua el nombre, que es el SIS que yo les comentaba, que es el seguro de invalidez y supervivencia que pagan los empleadores, la parte de la AFC que paga el empleador, que recuerden depende si el contrato es indefinido o plazo fijo, y por último la mutualidad. Ahí dice mutual, pero la mutualidad puede ser la mutual, la AT o el IPS. Entonces, el empleador, recuerden el porcentaje que vimos en Previred de SIS es el 1,88. La FC puede ser 2,4 o 3 y la mutualidad es un mínimo de 0,9. Todos estos porcentajes se calculan en base a las remuneraciones imponibles. Este va a ser nuestra base de cálculo para casi todo. ¿Por qué casi todo? Porque recuerden que el impuesto único, como al servicio le gusta ser más especial, se calcula de manera diferente, que es remuneraciones imponibles menos descuentos legales. Entonces, ¿qué asientos contables vamos a hacer? El primer asiento contable es el anticipo. Ya ahí vamos a tener anticipo contra banco o caja. El anticipo va en el debe, si se fijan, porque es una cuenta de activo. ¿Por qué es una cuenta de activo? Este es el primer asiento que se hace normalmente para la quincena. Y es activo porque el trabajador me lo debe hasta que yo le calcule su remuneración. Luego tenemos la forma en que se paga este anticipo, que puede ser banco o caja. Luego viene el asiento de cálculo de remuneraciones. O sea, ahí tenemos todos los conceptos de remuneraciones acá. Sueldo, bonos, gratificación, hora extra, etcétera, etcétera, etcétera. Contra, que van a ser cuentas de gasto. Todas las remuneraciones para mí son gasto. Nosotros antes lo veíamos agrupado, ahora lo vamos a ver separado. Y aquí voy a poner contra todo lo que yo debo pagar. Entonces pongo todo el gasto contra remuneraciones por pagar, que es ese líquido a pago. Y todo lo otro que yo tengo que pagar. Yo tengo que pagar AFP, ISAPRE, FONASA, impuesto único.
que eso se los tengo que pagar a Previred normalmente, que eso es lo que yo le descuento al trabajador y luego yo se lo pago a Previred o el impuesto único se lo pago al Servicio de Impuestos Internos. Tenemos además ahí el anticipo. Si se fijan acá teníamos nosotros un activo y esta es la disminución del activo porque yo se la estoy descontando al trabajador en su liquidación de sueldo. Por lo tanto disminuye ese activo y el trabajador ya no me debe ese anticipo. Y tenemos ahí otras retenciones por pagar en caso de que hubiesen, por ejemplo, que hubiese, no sé, si yo le descuento al trabajador un préstamo que tiene con la Caja Los Andes, tengo que poner aquí que está por pagar porque yo después el 12 de cada mes o máximo el 13 hasta la 1 o 2 de la tarde puedo pagar por Previred todas estas cosas que yo le desconté al trabajador. Y luego tenemos el aporte patronal, que es este asiento de acá. El aporte patronal para las empresas también es un gasto. Entonces yo reconozco el gasto, los gastos recuerden que aumentan en el debe, contra todas esas cosas que yo también voy a tener que pagar por Previred, que es la mutualidad, la caja de compensación en caso de que hubiese, la AFC y el seguro de invalidez y supervivencia. Todos esos son pasivos que yo voy a tener que pagar por Previred. Entonces, dice ahí abajo, se puede separar el aporte patronal o se puede dejar dentro de este mismo cálculo de remuneraciones todos juntos. A mí me gusta separarlo, pero sí después hay que tener ojo que si se fijan, vamos a tener por un lado la AFC que es parte del aporte patronal y también vamos a tener acá una AFC que es la que se le descuenta al trabajador. Después lo vamos a ver mejor con un ejemplo de liquidación de sueldo. Luego tenemos los asientos contables de pago. Cuando yo pago al trabajador la remuneración, si se fijan acá, yo declaraba un pasivo con el trabajador, que era ese líquido que yo le tengo que pagar. Entonces, aumenta un pasivo en el haber y luego disminuye ese pasivo en el debe. Lo disminuyo en el debe contra la forma de pago. Después tengo la cancelación de imposiciones, que aquí está todo junto, pero se deberían hacer dos asientos, porque por una parte yo pago en Previred todas las imposiciones, pero el impuesto único se paga con el formulario 29. Por lo tanto, ahí se hacen normalmente dos asientos. Pero vamos a cancelar imposiciones hasta el 12-13 de cada mes, del mes siguiente, y el impuesto único se paga hasta el 20 del mes siguiente en el formulario 29. Entonces ahí disminuyo todos estos pasivos que yo tenía por pagar, AFP, ISAPRE, mutualidad, impuesto único, SIS, todas las cosas, contra la forma de pago. Puede ser banco o caja o tarjeta de crédito incluso, ahí como sea. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Acá está el ejercicio, los antecedentes, pero yo igual los tengo en un, ¿cómo se llama? En un Word y los vamos a pasar a un Excel y vamos a ir trabajando eso. Ya, entonces veamos, vamos al Excel. Tenemos acá entonces todos los datos. Era una persona con una jornada laboral de 42 horas, se llama, espérenme un poquitito, vamos a abrir el Word mejor. ¿Dónde lo dejé? Vamos a abrir esto. Acá está. Entonces es una liquidación para el mes de septiembre de 2023. La empresa paga una gratificación del 25% de las remuneraciones. Recuerden ahí el tope, súper importante. Es una persona que tiene un contrato indefinido, que eso recuerden que nos va a afectar la AFC. Desde el 1 de febrero del 2015 trabaja 42 horas semanales, tiene AFP Plan Vital, Plan de ISAPRE en Colmena, no tiene FONASA, tiene ISAPRE, y ese es su plan. No tiene cargas familiares, por lo tanto no le vamos a pagar asignación familiar. Su sueldo base es de 2 millones, tiene un bono de estudios por 23.600, tiene bono de locomoción y colación de 50.000 cada uno, se calcula en base a los días trabajados, solicita anticipo de sueldo por 100.000 y tiene descuento por préstamo solidario, pero no nos dice de cuánto es. A ver, si lo pusimos acá, esperemos un poquitito, si no. Ya, igual vamos a poner el préstamo solidario de... el préstamo solidario es el 3% por si acaso, pero se los voy a agregar acá porque el 3% de la remuneración imponible. Faltó un día y tiene 3 horas extra. Entonces nos piden liquidación de sueldo, que ya deberíamos saber hacerla con todo lo que hemos hablado.
calcular el aporte patronal. Recuerden que el aporte patronal es SIS, mutualidad, y seguro cesantía según contrato. Y además tenemos que hacer los asientos contables. Así que partamos con este ejercicio. Yo traspasé todo hacia acá, pero me había faltado el préstamo solidario del 3%. Entonces, aquí deberíamos poner todos los datos de esta trabajadora. Y la liquidación es de, dijimos, septiembre. ¿O no? ¿Qué dije? Septiembre de 2023. Vamos a cambiar acá arribita, el enunciado. Sueldo base. Pongamos acá, bueno, estos datos no los tenemos. Ni la dirección, ni el cargo, no sé si venía. Contador. Horas extra, esta persona hizo 3 horas extra. Y días trabajados, faltó 1, por lo tanto recuerden que yo les dije las liquidaciones de sueldo se calculan en base a 30, por lo tanto le vamos a poner ahí 29. El sueldo base es por día trabajado. Como esta persona faltó un día, imaginemos que faltó un día no descuento de vacaciones, porque las vacaciones no se descuentan, le falta un día con descuento de sueldo. Entonces, su sueldo base no van a ser los 2 millones, sino que va a ser 2 millones partido en 30, pero lo vamos a multiplicar por 29 partimos en 30 para calcular el valor día y lo multiplicamos por los días trabajados, eso me va a dar el sueldo base. Horas extra, esta persona hizo 3. Entonces, recuerden que las horas extras se calculan sobre el sueldo base. Entonces, vamos a calcular aquí hora ordinaria y hora extra. Esta persona, su hora ordinaria, vale el sueldo base partido 30 multiplicado por 7. Vamos a ir poniendo paréntesis. Recuerden, pasamos a valor día, multiplicamos por 7 para pasar a valor a semana. Y eso lo vamos a dividir en las horas que trabaja la semana. En este caso eran 42. ¿Ya? Eso vale una hora extra de Susana. Perdón, una hora ordinaria. Si eso lo multiplicamos por 1,5, me va a dar el valor de una hora extra. Eso es una hora extra. Tengan ojo en la prueba, porque esta persona hizo 3 horas extra. Por lo tanto, eso por 3 me va a dar las horas extras del mes. La gratificación es el 25% de las remuneraciones de esta persona. Cuando hablo de remuneraciones, son todas las remuneraciones que tenga la persona. Sueldo, horas extra, bono estudio. En este caso, el bono estudio decía que eran 23.000 pesos. Por lo tanto, la gratificación, que es el 25% de las remuneraciones, ese más este, más el bono estudio, por el 25%, me da 501.583 pesos. Entonces, la pregunta que siempre se tienen que hacer, ¿le puedo pagar esos 500.583? Recuerden que la gratificación tenía un tope. El tope que yo se los dejé aquí mismo era 182.083. Si yo me paso de ese tope, como máximo, le puedo poner el tope. Así que tengan ojo con eso ahí en el trabajo y en la prueba. Como máximo, el tope. Entonces ese va a ser su tope. Y ahí ya tenemos todos nuestros haberes imponibles. Vamos a los no imponibles. Tenemos colación, que era por día trabajado también. Por lo tanto, la colación era 50.000. Lo divido en 30 para pasarlo a días y lo multiplico por los días trabajados. Lo mismo la locomoción. 50.000 lo divido en 30 para pasarlo a días y lo multiplico por 29. Asignación familiar, esta persona no tenía, por lo tanto 0, no tenía cargas familiares. Voy a pasar esto ahí a pesos. Ya, esta persona nos dijeron que tenía un plan de ISAPRE. Entonces, acá hay que tener ojo con lo siguiente. Nosotros ponemos como ISAPRE acá el 7% de la persona. El 7% de la persona es el 7% de las remuneraciones imponibles. Me da 153.189. Y esta persona tenía un plan de 4,611 UF. ¿Qué significa 4,611 UF? Entonces el plan
es 4,611 UF. Si yo esto lo paso a pesos, vamos a ver el valor de la UF de fin de mes. Valor UF acá. Ya, entonces acá nos vamos a ir a septiembre 2023, el 30. Eso es lo que valía la UF. Por lo tanto, el plan en pesos va a ser el valor de la UF multiplicado por la cantidad de UF que tiene ese plan. Entonces, si se fijan, el plan de esta persona vale 166.907 pesos. El legal, el mínimo que uno tiene que pagar de salud es el 7%. Si tu plan excede ese mínimo legal, vamos a poner aquí algo que se llama adicional ISAPRE. Lo voy a poner acá y vamos a poner aquí la AFP. Adicional ISAPRE. Entonces, el adicional ISAPRE es todo lo extra que yo pago por sobre el 7% legal. Por lo tanto, el adicional ISAPRE en este caso es el plan en pesos menos lo que pago de 7%. Si mi plan es menos que el 7%, entonces lo que va a pasar es que yo tengo que pagar como mínimo el 7%. Siempre el 7% de ahí hacia arriba. La AFP de esta persona, AFP, vamos a la AFP, dice AFP, ¿dónde está? Plan vital. Tenía yo ese porcentaje, pero no estoy segura. 11,16. Vamos a prever, recuerdan acá, sí, plan vital tiene una tasa de 11,16%. 11,16% de nuevo sobre los haberes imponibles. AFC, como es una persona que tiene contrato indefinido, paga el 0,6% de los haberes imponibles también. ¿Dónde están? Acá. Y vamos a ver qué pasa con el impuesto único. Entonces vamos a desglosar aquí el plan obligatorio 7%. Ahí. Y el restante es adicional. Entonces el obligatorio es eso. Y el adicional ISAPRE va a ser este. Y ahí me da el plan. Veamos ahora también entonces el impuesto único. Recuerden que para el impuesto único yo les dije que había que calcular la renta tributable. La renta tributable, vamos a hacerle esto en cuadrito. La renta tributable es, ya les dije, la renta imponible menos los descuentos legales. Entonces tenemos renta imponible menos descuentos legales. Todos los descuentos legales menos el impuesto. De hecho, lo vamos a sumar mejor. Ahí sí. ¿Ya? Esa es la renta tributable de esta persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esa renta tributable, nosotros vamos a ir a la tabla de impuesto único del servicio de impuesto interno. Vamos a la tablita. Acá. Estamos en octubre, por lo tanto nos vamos a cambiar a septiembre. Ya, esta persona tiene una renta tributable de 1.764.000. Si vamos a la tablita, si se fijan, caemos en este tramo. Voy a ver si me lo puedo traer para acá. Ya. ¿Qué significa que estemos en este tramo? Nosotros lo que vamos a tener que hacer con la renta tributable es renta tributable. La voy a multiplicar por el factor, que en este caso es 0,04. Y a eso le voy a restar el descuento. ¿Ya? Entonces siempre multiplico por el factor y le resto el descuento, que es eso que está al ladito. El descuento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? Esta es la fórmula de impuesto único. Entonces
lo vamos a hacer renta tributable, que es eso, multiplicado por el factor y menos el descuento. Siempre paréntesis por si acaso. ¿Ya? Ese es el impuesto único entonces que va a tener que pagar Susana. Si dijimos renta tributable, la multiplico por el factor y le rebajo el descuento. Todas estas tablitas van a estar en su prueba, no se preocupen por los porcentajes. Ya. ¿Qué más nos decían? Esta persona paga un anticipo, pidió un anticipo de 100.000 y además tenía el crédito solidario o préstamo solidario. Es el 3% de los haberes imponibles. Eso yo se lo descuento y se lo pago al servicio de impuestos internos cuando pago el formulario 29 también. Entonces, tenemos total de haberes imponibles, 2.188.417. Haberes no imponibles, 96.667. Descuentos legales, 424.265. Y descuentos voluntarios, acá me faltó uno. Voy a ver arriba que no se me haya faltado nada. Sí, se me faltó. Ya. Tenemos entonces todos los haberes, todos los descuentos. Y recuerden que el sueldo líquido se calcula como total de haberes menos total de descuentos. Entonces sumo haberes imponibles más haberes no imponibles. Perdón, más haberes no imponibles, menos descuentos legales, menos descuentos voluntarios. Eso me da el líquido a pago, que es lo que yo le tengo que pagar al trabajador. Vamos a los asientos contables. Voy a grabar esto para después igual dejárselo subido. Asientos contables. Entonces el primer asiento es cuando yo le pago. Recuerden que el principio de vengado dice que yo tengo que registrar los hechos económicos en el momento en el que ocurren, independiente de que se paguen o que se cobren después. Por lo tanto, el 15 de septiembre yo le transferí a mi trabajador su anticipo de sueldo. Yo les dije, anticipo de sueldo es una cuenta de activo. En este caso eran 100.000 pesos contra el banco, que es como yo se lo voy a pagar. Entonces glosa, no se les olvide la glosa, anticipo de sueldo. Luego viene el asiento de el reconocimiento de la remuneración o el devengo de la remuneración, en el que reconocemos todos los gastos y todos los pasivos que yo voy a tener que pagar más adelante. Entonces tenemos acá por un lado todos los gastos y por otro lado vamos a tener acá todos los descuentos y todos los por pagar. Se glosa acá remuneraciones septiembre 2023. Entonces los gastos para mí van a ser todo lo relacionado con las remuneraciones del trabajador. Sueldo base, horas extras, gratificación, todo eso para mí es gasto. Bono estudios, población y locomoción. Gastos. Población y locomoción. Y por otro lado tengo que reconocer además que yo le desconté al trabajador ISAPRE por pagar, le desconté algunas cosas que voy a tener que pagar por PBIRED y otras cosas que voy a tener que pagar por el servicio de impuesto interno. Entonces yo tengo que pagar a la ISAPRE, le tengo que pagar el 7% más el adicional, ISAPRE por pagar, AFP por pagar, que le desconté al trabajador, los 44. Entonces aquí lo que hacemos es vaciar la liquidación de sueldo. AFC por pagar del trabajador, todos los descuentos del trabajador que yo los tengo que pagar a otros entes. Impuesto único por pagar, anticipo de sueldo por pagar, perdón, anticipo de sueldo es, ya les había dicho, el anticipo de sueldo como yo se lo había, acá se lo pagué, hice un reconocimiento como un activo, pero como ahora se lo estoy descontando en la liquidación, tengo que poner que ese activo ya no existe, es decir, el trabajador ya no me debe porque yo ya se lo desconté en su liquidación de sueldo. El préstamo solidario por pagar, eso sí. Ahí está. Y por último, tengo que reconocer que le tengo que pagar al trabajador también su sueldo. Sueldo líquido por pagar. Que es esto. Yo hago ese asiento de reconocimiento de
gasto y de deuda, si se fijan, esto tiene que estar cuadrado, 2.285.000 versus 2.285.000. Todos los gastos, es decir, por acá todos los haberes y por acá todos los descuentos más el líquido a pago. Ese es el asiento cuadradito. Luego viene, habíamos dicho, el asiento de aporte patronal. Aporte patronal de septiembre. Entonces tenemos tres cosas de aporte patronal. El CIS, que era 1,88. Acá, por siempre remuneraciones imponibles. Mutualidad, en este caso nos decían que era el 1% la mutualidad, ¿ya? Pero el base es 0,9 y ahí puede ir aumentando según la siniestralidad o la tasa de accidentabilidad de la empresa. Si una empresa tiene muchos accidentes laborales, le cobran más mutual. O sea, en este caso es el 1%, no es tanto más que el mínimo. Y la AFP en este caso, el empleador solo paga el 2,4 porque el otro 0,6% lo pagó el trabajador por los haberes imponibles. Esos son los gastos. Y ahí reconozco que tengo un CIS por pagar, una mutualidad por pagar y una AFP por pagar. Aquí podemos esto quizás juntarlo y ponerle a todo como gasto, aporte patronal, como ustedes quieran. Perfecto. Entonces esto normalmente se calcula a fin de mes, el 30/9. También calculo el aporte patronal en el mismo momento. Y tengo que pagar entonces estas cosas que yo dije que tengo ahí como pasivo. Entonces lo primero que voy a pagar es el sueldo, que se paga normalmente a fin de mes. Quizás vamos a decir que esta empresa lo paga el 5 del mes siguiente. Entonces el 5 de octubre, esta empresa le paga al trabajador, ¿cuánto le paga? El sueldo líquido. Entonces voy a eliminar este pasivo que yo tenía con el trabajador, esta deuda. Como es un pasivo, los pasivos aumentan en el haber, pero disminuyen en el debe, la disminuyo en el debe, y lo pago con el banco que esté pagando. Imaginemos que es transferencia. Se glosa ahí, pago remuneraciones de septiembre. Y el 12 del mes siguiente, el 12 de octubre también, bueno, en verdad que lo está abajo, vamos a pagar las imposiciones. No, 12. Entonces glosa, pago imposición. Entonces, ¿qué vamos a pagar? Vamos a pagar la ISAPRE. Era esto. Entonces, disminuyo el pasivo ISAPRE por pagar, lo disminuyo en el debe, disminuyo AFP por pagar, disminuyo AFC por pagar. Ojo con la AFC, recuerden que tenemos dos AFC, la del trabajador y la que paga acá el empleador. CIS por pagar y mutualidad por pagar. Todo esto se paga por Previred, por lo tanto, ese es un único asiento. ¿Y cuánto voy a pagar por Previred? La suma de todas estas cositas de acá. Y luego, en el formulario 29, que es el formulario de IVA, yo voy a pagar el impuesto único y además voy a pagar el préstamo solidario. Yo tenía ahí como un pasivo. Yo tenía préstamo solidario por pagar. Este es por pagar. Y de esa forma voy a disminuir todos los pasivos que tenía. Por Previred y por el formulario 29. Entonces, lo primero que venía era impuesto único por pagar. Y luego venía aquí préstamo solidario por pagar. Si se fijan, acá estamos haciendo un pago como el formulario 29. El formulario 29 se paga hasta el 20 del mes siguiente. Chiquitito, pero en realidad el formulario 29 además paga IVA, paga PPM, que es algo que todavía no hablamos, paga las retenciones de honorarios, que también las vamos a hablar, ¿ya? Pero por ahora vamos a asumir en estos asientos de remuneraciones que solo se pagan estas dos cositas. Se glosa acá, pago de F29. Y esos son los asientos contables. Ya voy a detener esta grabación y vamos a pasar a la última grabación.